Ahora sí, oficialmente les doy la bienvenida a este segundo encuentro, porque nosotros nos vimos ayer, nos vemos hoy y nos vamos a ver también mañana en este ciclo de desarrollo profesional. Recuerden que ayer estuvimos conversando sobre armado de CV. Hoy vamos a darle continuidad a nuestro ciclo de desarrollo profesional, como les mencionaba, con el tema de la entrevista. ¿Qué tema, no? Antes, durante y después de la entrevista laboral. Mañana, no se olviden, cerramos esta semana y cerramos este ciclo de talleres con dónde y cómo buscar trabajo. Así que gracias por sumarse, gracias por la puntualidad, gracias por la buena onda y los comentarios que fui leyendo en el chat. Vi una pregunta recurrente, así que antes de comenzar la menciono. Las grabaciones del taller de ayer, de hoy y también del de mañana les van a estar llegando por correo, bien prolijitas y ordenadas las tres, ni bien terminemos, bueno, por supuesto, el taller del día de mañana. El día lunes siguiente, el lunes de la semana que viene, les vamos a estar compartiendo por correo electrónico las grabaciones bien ordenadas de los tres talleres. Si alguien la quiere ir pidiendo por WhatsApp, no hay drama, se la pasamos, pero quédense tranquilos que el lunes las van a recibir todas las grabaciones bien prolijitas y ordenadas. Segundo anuncio, estamos con los micrófonos silenciados, ya sé, ya me lo estuvieron diciendo por el chat, es más que nada para que quede prolija la grabación y la puedan ver bien clara después. Por supuesto que al final vamos a estar abriendo un espacio de consultas, todos los que quieran hacer algún comentario, despejar alguna duda, se van a poder habilitar su micrófono y vamos a poder conversar. Me gusta mucho a mí charlar con ustedes, como les decía en el día de ayer, pero la estrella de esta actividad no soy yo, sino que es Azul de Paoli, nuestra experta en recursos humanos y también compañera, porque Azu también estudia en Teclab como todos y todas ustedes. Bienvenida, Azu, y te dejo compartir este gran encuentro. Muchísimas gracias, Nati. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Ahí les voy a ir compartiendo, ya me van a confirmar si se ve bien. Perfecto. Excelente. Bueno, retomando un poco lo que vimos ayer, que fue la parte del currículum y el tema de enviar currículum, ahora lo que vamos a ver es la entrevista, el antes, durante y después de la misma. Y como siempre digo, lo obvio no es tan obvio, vamos a dejar en claro el primer concepto, que es, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de preguntas y respuestas entre dos personas y sirve para que obtengamos información. O sea, si yo te estoy preguntando es porque necesito saber información tuya. Eso es una entrevista. Ahora, ¿qué es, la entrevista? ¿De qué es parte la entrevista laboral? La entrevista laboral es parte de un proceso de selección de personal. Y el proceso de selección de personal lo vamos a ver para entender el por qué existe esta entrevista. El proceso de selección es un conjunto de pruebas o técnicas que utilizamos nosotros, los especialistas en recursos humanos, para conocer a la persona y saber si está apta para cubrir el rol que tenemos vacante. Obviamente, no todo es solamente una entrevista laboral. En el caso de programación tenemos entrevistas técnicas o pruebas técnicas. También podemos tener algunas pruebas como ponerte en una situación para ver cómo reaccionarías, entre otras. Y ahora que dejamos en claro lo que es el proceso de selección, del que es parte de la entrevista, vamos a ver las etapas del proceso de selección. Inicialmente tenemos el primer contacto. ¿Qué es el primer contacto? Es lo que utilizan los selectores o lo que utilizamos nosotros los especialistas de recursos humanos para contactarnos con la persona. Yo sé que es medio redundante, pero ahora vamos a ver la riqueza porque puede ser en diferentes lugares. Bien, nos pueden llamar los selectores. Perdón. Interrumpo un segundito, no nos dibujen la pantalla, así no queda rara la grabación. Voy a borrar estos dibujos que estamos teniendo ahora, pero no nos dibujen la pantalla, así queda prolija la grabación para que la puedan ver ustedes y para que las puedan ver también sus compañeros que no están pudiendo asistir ahora en vivo. Te dejo, Azu, perdón la interrupción. Ay, no, yo también estaba mirando y me dio mucha gracia. Bien, entonces estábamos, que el primer contacto puede ser por llamada telefónica, mail, in-mail en LinkedIn, también puede ser por WhatsApp o mensaje de texto. Y sí, están leyendo bien, dice WhatsApp y mensaje de texto, porque no todos los selectores se van a tomar la molestia de llamarnos. No todos los selectores nos van a mandar un mail, no todos los selectores nos van a contactar por escrito.
Por escrito me refiero en celular. A veces nos pueden mandar solamente un simple WhatsApp. Así que vamos a ver qué es lo más importante del primer contacto, en qué nos tenemos que fijar. Si nos está llamando un selector, ahora les voy a hacer el acting que hago yo, vamos a prestar mucha atención en qué es lo que tenemos que preguntar. Perdón, les pido mil disculpas, justo me distrajo el último dibujo. Bien, en la llamada lo que yo hago es, buenas tardes, ¿cómo estás? En este caso, Nati, te estoy llamando de parte de TechLab. Te vimos tu currículum y nos interesa realizarte una entrevista o nos interesa realizarte un par de preguntas. Mi nombre es Azul, te llamo de tal lugar. Eso es la parte de la que más le tenemos que prestar atención, al nombre de la selectora o de la persona que nos está llamando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo terminar una llamada telefónica o terminar un mail con muchísimas gracias, Azul, que un muchas gracias, y luego llegar a una entrevista y volver a preguntarle el nombre de esa persona. La atención al detalle, la atención a lo que nos diga la persona, ya sea por teléfono, mail, WhatsApp, es muy importante. Luego, ¿para qué sirve este primer contacto? Sirve para acordar las acciones. Normalmente cuando nos llama un selector o nos llama a alguien de recursos humanos es porque le interesó nuestro perfil. Entonces vamos a coordinar una entrevista laboral, ya sea presencial o virtual. ¿Y por qué quiero recalcar ahora la parte de virtual? Porque con la situación que estamos viviendo, infortunadamente, la pandemia hizo que se cortaran muchas entrevistas presenciales y se perdiera mucha información. Así que podemos empezar a tener entrevistas por Zoom o Meet. Y estaría bueno que los que no conozcan la plataforma Zoom o Meet lo investiguen, porque sí puede llegar a tocarles una entrevista por ahí. Y bien, y ahora que tuvimos este primer contacto y acordamos estas acciones, vamos bien a centrarnos ahora sí en la parte, justo leí un comentario hace un ratito, que una de las partes más difíciles o que menos gustaban solía ser la entrevista. Bien, vamos a ver por qué. Y para esto quise irrumpir con esta imagen de 4 personas versus una sola. Y aunque suene loco o aunque se vea muy imponente y atemorizante, es una realidad. Tal vez a la entrevista que vayamos nos entrevisten entre 3 o 4 personas. Esto se llama una entrevista de panel, no se hace en todo. Pero sí quería irrumpir con esto para que vean qué tipo de situaciones pueden existir en las entrevistas. Bien, la entrevista laboral puede ser realizada por nosotros, reclutadores, selectores, por especialistas en recursos humanos, por selectores independientes que no hayan estudiado recursos humanos y también por psicólogos. Obviamente, una entrevista realizada por un especialista en recursos humanos no va a ser igual que una realizada por un selector independiente o por un psicólogo. Una entrevista realizada por un selector de recursos humanos se va a centrar más en las competencias, en las aptitudes, en la adaptabilidad de la persona, mientras que tal vez una entrevista realizada por un psicólogo va a ir más por el lado de la personalidad, de cómo puede adaptarse esa personalidad al resto de personalidades de la empresa. Y una entrevista de un selector independiente puede ser más técnica, más directa al hueso, con preguntas concisas. La entrevista laboral es la forma más utilizada de selección en el día de hoy y aunque parezca una locura, es una de las más eficientes, porque nada mejor que poder evaluar a la persona directamente en una charla. Bien, ahora sí, vamos al antes de esta entrevista. Tener una entrevista laboral genera un impacto en nosotros emocional, físico y obviamente también psicológico. Y ahora me gustaría ahondar un poco en todo lo que son las emociones cuando alguien nos llama en el periodo que nos piden una entrevista, cuál es la importancia de esas emociones, los tipos de emociones que devienen de una entrevista y la gestión de las emociones antes de la entrevista. Ahora sí, vamos a la parte de emociones. ¿Qué son las emociones? Para mí, las emociones me gusta identificarlas como un impulso a la acción, como el pequeño motor que nos lleva a tomar una decisión y a hacer algo. Obviamente, bajándolo un poco al día a día, lo puedo poner como son las ganas y la felicidad que me da irme a comprar un helado, se podría decir. Ese podría ser una pequeña emoción. ¿Y cuál es la importancia de las emociones? Como recién dije, las emociones impulsan acciones. Entonces,
Si yo me siento feliz durante un periodo determinado de tiempo y prolongado de tiempo, voy a estar más productivo, voy a tener ganas de hacer más cosas, voy a tener más amabilidad con la gente, voy a estar predispuesta de una manera diferente ante la vida, ante el trabajo, ante un montón de situaciones. Es por eso que actualmente las empresas se están abocando al 100% a una cultura people-centric u orientada en las personas, porque aunque suene una frase cliché, un trabajador motivado, un trabajador feliz, que se siente valorado por la empresa, va a trabajar mucho más contento que una persona que está frustrada, que no se siente valorada, a la que no le prestan atención. Así que esa es la importancia de las emociones. Las mismas generan comportamientos en nosotros y eso afecta nuestro estilo de vida. Bien, ahora sí, veamos los tipos de emociones devenidas de una entrevista. Cuando nos llaman después de estar 5 o 6 meses buscando trabajo, lo primero que podemos llegar a sentir es inmensa alegría, pero también ansiedad, también muchos nervios. Podemos empezar a ver cambios físicos en nosotros, por ejemplo, nos sudan las manos, o al menos en mi caso yo soy de las que sudan, así que sí me sudaban las manos, me empezaban a agarrar palpitaciones, podemos sentir mariposas en el estómago, y eso es un componente impresionante, ya, que con un solo llamado directamente me cambió toda la predisposición corporal y emocional. Entonces, viendo estas emociones generadas de este llamado, en este caso del antes, lo que tenemos que ver, la forma es de gestionarlas. ¿Cómo gestionar las emociones antes de una entrevista? Entonces, la gestión de emociones antes de la entrevista se puede hacer de la siguiente manera. Primero, identificando qué estamos sintiendo en ese momento cuando nos llamaron. Por ejemplo, hola, ¿qué tal, fulano? ¿Cómo estás? Te llamo para la entrevista, coordinamos para tal día, tal hora y en tal lugar. Apenas cortamos ese llamado, tomémonos 5 minutos para procesar ese llamado, para procesar esa situación que vivimos, para entender lo que nos está pasando. Y no continuemos tal como así por la vida, porque realmente es algo que irrumpe, es algo que me sacó de onda, de donde yo estaba. Así que sí, es importante que nos tomemos esos 5 minutos para gestionar la emoción luego de ese llamado, o de ese primer contacto, ya sea por mail o lo que sea. Y luego, la manera más eficiente de gestionar correctamente las emociones antes de una entrevista es prepararse para esa entrevista. Es como cuando vas a un examen. Si bien una entrevista no es un examen, nos podemos llegar a poner igual de nerviosos. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para no sentirnos nerviosos antes de un examen? Estudiar. Bien, acá tenemos. Ahora que ya sabemos cómo identificar estas emociones y lo que podemos hacer, para estudiar antes de la entrevista, debemos preguntar el nombre del entrevistador o la entrevistadora. Esto recuerden que lo dijimos en el primer contacto, en el momento que están llamando por teléfono. Si la chica o el chico que nos llamó nos dijo el nombre de la empresa, investiguemos sobre esa empresa, o si ya estaba en el aviso lo mismo, no vayamos a ver con qué nos encontramos, no vayamos desprevenidos para que nos sorprendan con preguntas o con cosas. Estudiemos bien el aviso que vimos con la publicación del empleo, porque no es lo mismo un contacto directo, por ejemplo, que nosotros enviamos un currículum a una consultora para que lo tenga, que directamente ver un aviso y postularme a ese empleo. Entonces, tengo que estar muy seguro de todo lo que piden, de las tareas que están detalladas en el aviso, si es que lo están, y de las competencias que piden, de que voy a poder adaptarme al puesto. También tenemos que estudiar nuestro currículum, porque aunque parezca mentira, muchas veces lo llenamos de información, y no siempre tenemos esa información a la mano, pero es información sumamente relevante que nos la van a preguntar. Por ejemplo, ¿en qué año fue nuestro primer trabajo? Tal vez lo puedan llegar a preguntar, y tenemos que tenerlo a la mano. No saben muchas veces la cantidad de candidatos que les he preguntado fechas de cuándo inició a trabajar o cuándo dejó de trabajar en un lugar, y no se acuerdan, y puede ser por los mismos nervios. Pero a los ojos de un selector puede significar o que no se estudió su currículum, o que incluso pueda llegar a estar mintiendo, cosa que es muy difícil o es muy raro que pase.
pero lo mejor que podemos hacer es estudiar nuestro currículum, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Saber qué cursos pusimos, qué cursos no, qué realizamos en cada trabajo, qué detallamos, pero también guardarnos un par de, obviamente, cosas que no hayamos puesto en nuestro CV para poder comentarlas en la entrevista. Y también ensayar en un espejo con un amigo o con alguien de recursos humanos que conozcamos todo lo que sean preguntas y respuestas. Todo lo que son preguntas y respuestas lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, y ahora que ya vimos el paso 1 y el paso 2 del primer contacto, acordar acciones, el tercer paso es que una vez que tuvimos esa entrevista, la candidata va a estar en evaluación por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque desde el primer llamado nos van a estar evaluando cómo contestamos, si contestamos dormidos, si contestamos con la voz muy apagada, si estamos contentos al momento de atender o no. Y ahora les voy a contar bien lo que es el durante la entrevista. Ahí estamos. Bien, la primera impresión es la que cuenta, y mientras estamos teniendo una entrevista, pueden jugarnos muchos factores en contra o a favor. Ahora vamos a ver lo que es la gestión de emociones durante una entrevista, el comportamiento durante una entrevista, y el poder responder las preguntas que nos puedan llegar a hacer en una entrevista. Bien, veamos. Al momento de la entrevista, obviamente, nosotros vamos a llegar nerviosos, ansiosos, contentos, vamos a llegar, tal vez en algunos casos, impaciente, que no es lo mismo que ansioso, porque impaciente puede ser, bueno, quiero que esto termine rápido, quiero sacármelo de encima, quiero que ya pase, de forma que podamos desligarnos de ese estrés. Y ahora vamos a ver cuál es la mejor manera o cuál es la manera más eficiente de gestionar nuestras emociones en una entrevista. Primero, entender que esas emociones van a estar ahí, voy a estar nervioso, tal vez, o nerviosa, tal vez se va a notar, la selector o selector lo va a notar, se va a dar cuenta, pero obviamente nosotros de este lado entendemos lo que pasa, las emociones que devienen, y lo aceptamos y tratamos de hacer que se sientan más cómodos. Entonces, durante una entrevista, lo mejor que podemos hacer es sentarnos, y así, tal cual como lo dije, sentarnos cómodos, de forma que evitemos el movimiento involuntario. Muchas veces pasa que si estamos sentados muy rígidos, tipo robotitos, o sentados muy tal vez despatarrados, nos estemos moviendo para acomodarnos cada 5 minutos. También tenemos que intentar poner la mente en blanco al inicio, antes de ingresar a la sala de la entrevista, porque si vamos con el torbellino de pensamientos, de me tengo que acordar de esto, le quiero decir esto, no quiero sonar desesperada, desesperado, no quiero estar tenso, eso nos puede jugar en contra y hacer que nos olvidemos de detalles muy importantes. Y obviamente, una vez que estemos gestionando estas emociones, una vez que hayamos podido acomodarnos en esta entrevista, les voy a comentar ahora cómo esperan los electores que nos comportemos en una entrevista. Bien, obviamente llegar puntuales, eso es lo primero que debemos hacer, y una vez que llegamos puntuales, ellos van a esperar a que escuchemos, obviamente, la oferta, tratemos de no interrumpir al entrevistador, porque directamente le estamos dando la información de que no sos una persona que escucha, que sos una persona ansiosa, y por más que tengas ansiedad o te cueste escuchar, la idea es que en un trabajo puedas potenciar o puedas mejorarlo. Entonces, sí tratemos de prestarle 100% de atención al entrevistador y escucharlo sin interrupciones. Obviamente, tratemos de no tutearlo en el momento, tipo esperar a que sea el entrevistador quien salude primero para ver cómo te saluda. No es lo mismo un hola, ¿cómo estás?, a un hola, ¿cómo está? Así que esperemos a que venga de ellos el saludo. Si tenemos que ir a una reunión y hay una mesa y una silla, sentarnos cuando nos lo pide el entrevistador. Por ejemplo, no todos los entrevistadores te van a decir toma asiento, algunos se van a sentar, entonces siempre esperemos a que se sienten ellos primero, de forma de demostrarles respeto, de forma de demostrarles que entendemos la situación, que estamos ubicados en tiempo y espacio. Tratemos de utilizar un lenguaje más propio, más formal. No podemos tratar a un entrevistador o entrevistadora de che, no podemos utilizar una jerga tal vez más casual, más de diario,
porque mal que mal, el trabajo sigue siendo un ámbito formal, por más que después, cuando estás adentro y generas una confianza con tus compañeros y se tratan de una manera, no es lo mismo en una entrevista. También, obviamente, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, si es por Zoom, en este caso, como estamos ahora, se espera que la persona tenga un fondo acorde, que no tenga fondos de playa, que no tenga filtros en las fotos, como puede pasar, que ha habido muchos profesores o muchas situaciones de Zoom donde se han dejado el filtro puesto y parece cualquier cosa. Así que siempre tratemos de cuidar los modos, tratemos de cuidar el lugar y de cuidar el entorno. Y cuando digo cuidar el entorno no me refiero a que tiene que parecer que vivo en un castillo, sino que donde yo viva mínimamente que se vea ordenado, que se vea prolijo. Lo mismo que yo. En el caso de una entrevista virtual, por ejemplo por Zoom o por Meet, lo que podemos hacer siempre es enfocar la cámara de los hombros para arriba para que se vea bien mi cara. Tratemos de siempre enfocar la cara para poder mostrarle emociones, para poder mostrarle expresiones al entrevistador, porque lamentablemente con esto de la nueva virtualidad se perdió mucha información corporal. Yo no me puedo dar cuenta si una persona le están temblando las piernas, o si está nerviosa, o cómo se vistió incluso. Muchas entrevistas, de hecho, que he tenido, me han dicho que luego en confianza, que están con una camisa, con un vestido en la parte de arriba y tal vez luego pantuflas o la típica bermuda. Entonces, en todo lo que sea, al menos el entorno virtual, siempre cuidar lo que se ve, el entorno que se ve. Y en una entrevista presencial, siempre tratemos de ir acordes al tipo de puesto. Por ejemplo, esto va a sonar raro, pero en realidad es bastante eficiente. Si nosotros estamos aplicando para un puesto de gerente, sí podemos utilizar el traje, o para un puesto que requiere todo lo que es presentación comercial, podemos utilizar trajes, camisas. Luego, para un puesto de operario, es mejor que la persona vaya con jean, una remera muy bonita, botines, porque así entendemos que la persona está entendiendo el puesto al que está aplicando, que está ubicada en el aviso y en los requerimientos. Después también otros tips que les puedo decir a la hora de ir a una entrevista, obviamente, es llevar preguntas. Lo mejor que podemos hacer es llevar preguntas al entrevistador, pero no preguntas de salario, no preguntas de vacaciones, no preguntas de convenios colectivos, sino que lo mejor que pueden hacer es preguntarle sobre la empresa, preguntarle cuáles son los objetivos del puesto, preguntar qué es lo más importante o cuáles son los valores más importantes de la empresa, de forma que le demostremos al selector que estamos muy interesados en el aviso. También en el tema de las emociones, algo que puede pasar es que nos quedemos en blanco en una entrevista o adelante de una pantalla. En ese caso, lo mejor que podemos hacer para salir de esa situación es pedir agua. Imagínense que yo ahora me quedo en blanco y me quedo así. ¿Cómo lo puedo disimular? Agarrando el vaso de agua y tomando un sorbito. Eso me da a mí la pauta de distraerme, de volver a enfocarme en lo que estoy haciendo y retomar desde donde estoy. El mismo truco pueden aplicar en una entrevista. Obviamente puede ser agua, un café, pero nunca pararnos del lugar, porque estaríamos dando una imagen de mucho nerviosismo sin poder controlarlo. Y obviamente también al momento de estar en la entrevista, nos van a llegar preguntas difíciles. Y esas preguntas difíciles tenemos que estar muy entrenados, entre comillas, para poder responderlas sin mandarnos alguna macana o decir información de más. ¿A qué le llamamos nosotros los selectores a las preguntas difíciles? Son aquellas preguntas incómodas de responder, como por ejemplo, o que una persona no las está pensando todo el tiempo. Por ejemplo, ¿por qué renunciaste a tal trabajo? Es la típica. ¿Es importante? ¿Te lo van a preguntar? Sí, es muy importante preguntarlo, al menos nosotros desde Recursos Humanos, porque necesitamos saber si el motivo del fin de esa relación laboral fue porque estabas, por ejemplo, queriendo crecer profesionalmente,
o si estuviste viviendo una situación de maltrato laboral, porque no son los mismos abordajes. También te van a preguntar cómo era la relación con tu jefe o compañeros, no porque piensen algo malo de vos como persona o lo que sea, sino que nos sirve para saber tus métodos de cómo te relacionás con la gente. Te van a poder llegar a preguntar cuál es tu trabajo ideal para ver si tus expectativas se alinean con lo que la empresa te puede ofrecer. Te van a preguntar también cuál fue tu mayor desafío en la empresa o en tu carrera, para ver si tu mayor desafío para vos está alineado con los desafíos que ellos quieren proponerte en este nuevo puesto. ¿Dónde te ves en 5 años? Eso también te lo van a preguntar. Y aunque tal vez en este momento, en esta situación que estamos viviendo, no podemos proyectar mucho, ahora luego les voy a decir bien cómo podemos zafar en algunas preguntas. Y te lo preguntan más que nada para ver si sos una persona que se proyecta. Bien, también te van a pedir que menciones tu mayor logro o logros profesionales. ¿Qué hacemos si no tenemos un logro en específico o logros? Normalmente en el caso de los comerciales o los vendedores van a tener logros por objetivos, etcétera, pero ¿qué pasa si nos preguntan cuál fue nuestro mayor logro y nuestra profesión no tiene nada que ver tal vez con objetivos? Bueno, mi mayor logro fue haber podido generar este aprendizaje en esta empresa, haber podido llegar a concretar tal proyecto. Obviamente podemos aclarar que profesionales no tenemos y comenzar a hablar de nuestros logros académicos, personales, etc. Bien, después también nos pueden llegar a preguntar cómo te describirías a vos mismo, cómo te describen tu pareja, familia o amigos. Es importante esta pregunta, obviamente va a sonar muy chismosa, pero la realidad es que sí es muy importante esta pregunta porque queremos saber cómo te ves vos, cómo te ven tus amigos, cómo considerás que te ven los demás, porque implica también en conocerte en tu autoestima, si sos una persona segura, si sos una persona insegura. Ahora estamos viendo las preguntas, cuando veamos las respuestas les voy a comentar las posibilidades y qué es lo que no hay que hacer. Y por último tenemos qué es lo que menos te gusta de tu carrera, trabajo y qué es lo que más te gusta. Obviamente esto sí es una mini pregunta trampa, porque en el caso que tu carrera o tu trabajo actual tengan mucho que ver con el trabajo que te estamos ofreciendo, también nos va a servir para darnos cuenta si te adaptarías a este puesto o no. Y la más difícil de todas, que en realidad no es tan difícil, ahora les voy a comentar bien cómo es, sería cuál es tu remuneración pretendida, que quiere decir cuánto te gustaría cobrar por este trabajo que te estamos ofreciendo. Bien, ahora sí, iniciemos con las respuestas. Esto no es una pregunta que es decime 3 fortalezas y 3 aspectos a mejorar o debilidades. Nosotros, o al menos yo en mi caso en las entrevistas ya no uso la palabra debilidades, porque, por ejemplo, yo no soy una excelente vendedora. Para mí eso no es una debilidad, es solamente un aspecto mío que no tengo desarrollado, que aún no mejoré, que aún no optimicé. No por eso me hace más débil ni menos apta para un puesto para desarrollarme profesionalmente. Tal vez no sea la mejor vendedora, pero no quiere decir que con entrenamiento no pueda. Y esta petición, porque no es una pregunta, sirve para ver qué tan bien se conoce una persona. Estas 3 fortalezas o 3 aspectos a mejorar tienen mucho que ver con las aptitudes, tienen mucho que ver con en qué es lo que somos buenos, qué tipo de actitudes profesionales que nos ayudan a mejorar el trabajo tenemos. Y ahora les voy a tirar unos ejemplos. Por ejemplo, 3 fortalezas pueden ser la honestidad, el respeto y la responsabilidad. Y 3 aspectos a mejorar pueden ser la gestión del tiempo, la gestión de la impaciencia o de la ansiedad, porque obviamente cuando decimos aspectos a mejorar tenemos que justificarlos. Por ejemplo, en gestión del tiempo, puedo decir, un aspecto a mejorar mío es la gestión del tiempo, pero porque me gusta entregar un trabajo muy bien hecho, entonces me tomo mi tiempo para corregirlo. Si luego digo la gestión de la ansiedad, bueno, me gusta, quiero aprender a mejorar mi ansiedad porque suelo querer las cosas listas en el momento. Y otro aspecto a mejorar puede ser también la parte de la comunicación, porque soy una persona un poco tímida. Obviamente, una vez que justifiquemos estos aspectos a mejorar, aún así va a ser el sector que evalúe si esos aspectos a mejorar afectan el trabajo o no. Pero siempre tratemos de ser honestos y de explicarlos.
Bien, después en por qué renunciaste a X trabajo, ¿qué podemos responder ahí? O por qué te despidieron incluso, si decimos que nos despidieron. Lo ideal es decir la verdad pura, pero obviamente de una forma que quede bien dicha. Yo no puedo decirle a una selectora renuncié porque me llevaba mal con el gerente, pero sí puedo decirle renuncié porque no me sentía cómoda, porque estaba viendo rispideces con mi gerente, estaba viendo rispideces en mi situación laboral, y tomé la decisión de que lo más sano era que avanzara con otra cosa, con otro puesto, con otra empresa. O, por ejemplo, ¿qué hacer si me despidieron? Resultó que hubo una desvinculación masiva, o no había más objetivos para mi puesto, no había más motivo de ser de mi puesto, más que nada para poder mostrarnos honestos con la otra persona, con la selectora, perdón. ¿Cómo era la relación con tu jefe o compañeros? Si no teníamos una muy buena relación con el jefe o con los compañeros, ¿podemos decirlo? Sí, pero digámoslo de una forma amable, de una forma que pueda demostrar que somos personas que sí se pueden adaptar a cualquier entorno. Por ejemplo, no, la verdad con mi jefe teníamos una relación muy profesional, era una relación amena, con mis compañeros también teníamos nuestras diferencias, pero podíamos lograr los objetivos de la empresa en conjunto. Y ahí estamos hablando de algo general, no estamos entrando en detalles, pero jamás lo vean como una puerta a contar todo el chismerío o la radiopasillo de nuestro laburo. Porque, ¿cómo era la relación con tu jefe o compañeros? No lo estamos preguntando para saber si te llevabas bien, si hacían chistes entre ustedes, si se hacían bromas. Es más que nada para saber si te podrías adaptar a un nuevo equipo. Luego, ¿cuál es tu trabajo ideal? Obviamente en esto podemos ser 100% honestos, pero siempre prestemos atención de que ese trabajo ideal tenga algo que ver con de lo que estamos entrevistándonos ahora. A ver, puede pasar, puede pasar que cuando tenemos que comer o tenemos que llegar a fin de mes, no estemos teniendo una entrevista en nuestro trabajo ideal. Pero sí podemos decir, mi trabajo ideal es uno donde yo pueda proyectarme, uno donde que me genere estabilidad, uno que me genere que me proponga desafíos. Ahí no estamos hablando de la empresa ideal, no estamos hablando de tareas en específico, sino que estamos hablando de aspectos que nos puede dar cualquier empresa. De esa forma, los selectores van a entender que estamos interesados y no se van a sentir amenazados, entre comillas, porque lo que vos querés no es igual a lo que ellos te pueden ofrecer. Luego, en cuál es tu remuneración pretendida, acá me gustaría que presten mucha atención porque es una de las que la gente más se rehúsa a responder y que más tiene miedo de responder. Bien, en Argentina existen todo lo que son los convenios de trabajo y las escalas salariales. Las escalas salariales y los convenios de trabajo son públicos, así que no tengan miedo, no tengan dudas de poner en Google o en el buscador que tengan escala salarial para la carrera tal, por ejemplo en mi caso para la carrera de Relaciones Laborales, escala salarial para programación, escala salarial para hotelería, para eventos, y ahí nos vamos a enterar cuánto más o menos están cobrando las personas que están trabajando de lo que yo estudio o de lo que yo trabajé. ¿Por qué es importante saber o tener un estimado de lo que están cobrando? Para no tirar cualquier verdura y para no patinar feo de lo que pidamos. Por ejemplo, nosotras, en donde yo trabajo, tenemos una búsqueda de un tester. Y la chica que entrevistamos es un perfilazo, divina, excelente. De remuneración pretendida nos pidió $130.000, un departamento por mes. Entonces, si bien los testers están cobrando muy bien, también tenemos que ver de estar adecuados al entorno, al trabajo, a la situación país, para que no pasen estas cosas que al final podemos ser excelentes candidatos, pero nos descarten por remuneración. Espero que esto obviamente les haya quedado claro, si no cualquier cosa las consultas están al final. Recuerden, vuelvo a repetir, las escalas salariales y todo lo que tenga que ver con convenios de trabajo donde se vea lo que cobran cada empleado es público, así que lo pueden buscar y está bien que tengan un estimado de cuánto cobran. Bien, tenemos también el por qué deberíamos elegirte. ¿A qué se refieren las empresas cuando preguntan eso?
sería la propuesta de valor. ¿Qué es lo que vos podés proponernos a nosotros? Y así, cuando vos nos digas tu propuesta de valor, por ejemplo, puede ser lo que les puedo aportar es mi responsabilidad, mi lealtad, mi cumplimiento de objetivos, etc. Bien, luego el mayor desafío, esto lo estuvimos hablando, ¿dónde te ves en 5 años? También lo estuvimos conversando. Los logros, eso obviamente va a quedar en cada persona. Después, ¿cómo te describirías a vos mismo? Tratemos de no tirarnos flores, pero tampoco tirarnos para abajo. Me describo como una persona insegura, no. Me describo como una persona tímida, no. Me describo como una persona que ama el aprendizaje. Tratemos de mencionar cosas que nos gustan, aspectos nuestros. Y lo mismo, ¿qué es lo que menos te gusta de tu carrera o trabajo? Obviamente tenemos que tener en claro que no podemos decir no me gusta trabajar, no me gusta realizar estas tareas, porque lamentablemente si justo 2 o 3 tareas que aparecían en ese aviso son las que a mí no me gustan, nos pueden llegar a descartar. Y ahora tenemos el después de la entrevista, la parte final. Bien, una vez que salimos de esa entrevista, respondimos las preguntas difíciles, gestionamos nuestras emociones como unos campeones y nos despedimos, lo mejor que podemos hacer es mandarle un mensaje o un mail a la entrevistadora o al entrevistador, porque para que te tenga en la mente, lo que más tenemos que hacer una vez que terminó la entrevista es que la entrevistadora o entrevistador nos tenga presentes. Entonces, envíale un mensaje al selector agradeciendo la entrevista, repasá la entrevista en tu mente, identificá qué es lo que te gustaría mejorar, también gestiona tus emociones para que te ayuden a capitalizar la experiencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Tomate el tiempo para procesar las preguntas, cómo te las hicieron, cómo respondiste. Y si pasó una semana y no tuviste un feedback, envíale un mensaje al selector. Y sí, dije bien, una semana esperen aunque sea, para ver si te vuelven a llamar o no. Y lo más importante, si no quedaste en un puesto laboral, no te mortifiques. No todos vamos a poder quedar en todos los trabajos para los que apliquemos, y eso está bien. No todos vamos a cumplir todos los requisitos que piden las empresas, y eso está bien. Lo más importante es que en cada entrevista des lo mejor de vos. Y ahora, denme un segundo que me quedaba solamente el tema de... Ahí está. Luego de que tenemos esa primera entrevista, tenemos 2 posibilidades. Se coordina una segunda entrevista o se envía a la persona a realizarse los exámenes preocupacionales. En la segunda entrevista, obviamente, ya es con la empresa o con el gerente de la consultora, y si no, los exámenes preocupacionales es para el contrato. Ahora sí, espero que les haya servido esta información. Los dejo de nuevo con Nati para las consultas y demás. Gracias. Impecable. Muchas gracias, Asu. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tus ganas, por tu lenguaje tan aterrizado, tan cercano, con el que nos estás explicando el antes, el durante y el después de una entrevista laboral. Que como decís vos, que como nos comentaste vos, quizás es el momento de la búsqueda laboral que más ansiedad nos genera, que más nervios nos genera. Así que estos tips estuvieron excelentes y creo que nos van a ser de mucha utilidad y de mucha ayuda. He leído varias consultas por el chat al principio, pero creo que ya se fueron respondiendo, como por ejemplo estas preguntas tan difíciles que nos hacen a veces de cuál es tu remuneración pretendida, o por qué te desvinculaste, por qué no estás trabajando más en tu último empleo, pero creo que ya fueron repasadas en ese top 10 de preguntas difíciles para la entrevista. Veo por el chat más que agradecimientos, así que si hay alguna consulta más, la pueden ir escribiendo y la atendemos. Antes de terminar este segundo encuentro, voy a hacer unos anuncios para tener presentes. Hablo de segundo encuentro porque mañana viernes, tenemos el cierre de este ciclo de desarrollo profesional con el taller de cómo y dónde buscar trabajo. Así que hicimos ayer el de armado de CV, hoy el de entrevista, y mañana estamos cerrando este ciclo de 3 talleres con dónde y cómo buscar trabajo. Por supuesto que los esperamos, y estuvo circulando en el chat el link de la asistencia. No se vayan de esta sala sin completarlos, que es muy, muy importante por si quieren obtener este certificado de participación al ciclo, que lo pueden utilizar para sumar en este CV que están confeccionando. Seguramente a partir de ayer lo están haciendo de alto impacto y potente, como nos explicó Asu, nuestra experta. Antes de cerrar, les comparto una info adicional, y es que durante el mes de febrero
vamos a estar haciendo un evento que se llama el Mes del Estudiante, y va a estar compuesto de una serie de actividades que comienzan el 8 de febrero y duran hasta el 25 de febrero. ¿De qué se tratan estas actividades? Se las menciono únicamente porque van a estar recibiendo las invitaciones oportunamente en sus correos. Vamos a estar conversando liderazgo en el trabajo, habilidades blandas que pide el mercado laboral, habilidades comunicativas, emprendedurismo, metodologías ágiles, LinkedIn para estudiantes, y el 25 de febrero hacemos la clausura de este mes del estudiante con un sorteo de 3 medias becas para continuar o empezar lo que corresponda sus estudios en TecLab. Finalizo con estos anuncios parroquiales y le cedo la palabra a mi compañero Alirio. Ali, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿cómo están? Saludos a todos los chicos. Mi nombre es Alirio, pertenezco al equipo de reinscripciones. Quería darles también una información a aquellas personas que ya están cursando en TecLab. Quería comentarles que las inscripciones para el primer cuatrimestre de este año ya están abiertas y que además de eso tenemos un descuento del 10% en matrícula y aranceles, para que puedan aprovechar antes de que culmine este mes. O sea, hasta el 31 de este mes está habilitado. Así que cualquier consulta además que tengan con relación a eso, nos pueden escribir a través del número de WhatsApp, que es 11 24 84 90 02. Se lo voy a dejar en el chat para que lo puedan ver. Y bueno, cualquier consulta adicional que tengan, los esperamos por allí. Datazo nos compartió Alirio, muchas gracias. No queda más que despedirnos, agradecerle enormemente a Azul de parte de TecLab y de parte de cada uno de ustedes que ha dedicado este tiempo al encuentro, a Azul, a nosotros, al equipo de TecLab, pero a ustedes principalmente. Esta hora de tiempo la han dedicado a ustedes, a adquirir herramientas para potenciar sus perfiles en el mercado laboral y conseguir ese empleo al que estamos apuntando. Muchas gracias Azul, muchas gracias a Lirio y muchas gracias a todos ustedes por la participación. Muchas gracias. Gracias a todos.